Bé, bona tarda a tothom. Alberto, primero de todo, toda nuestra solidaridad al pueblo canario, particularmente a los palmeros y palmeras. Un enorme abrazo y estamos aquí para disponer de todo lo que podamos hacer desde el punto de vista legislativo y más. Aunque sea una cosa simbólica, los detalles son importantes y ahí están. Dicho esto, hoy el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos nos trae al debate una propuesta no de ley para instar al Gobierno a adoptar unas medidas laborales que podemos cualificar de razonables y de necesarias. No nos extraña que este sea el sentido de la proposición de Unidas Podemos, pues es conocido su compromiso público con una legislación protectora de los derechos sociales y laborales. Ahí coincidimos, como hemos coincidido, apoyando la subida del salario mínimo interprofesional, la creación del ingreso mínimo vital o la modificación del artículo 315.3 del Código Penal, o como hemos ido coincidiendo prácticamente en todas las comisiones de trabajo ya en tiempos de la ahora ministra, la señora Yolanda Díaz, ¿no? Pero honestamente, compañeras de Unidos Podemos, hay una cosa que nos preocupa de su iniciativa y es el hecho de que de año a año, de mes a mes y de PNL a PNL vayan rebajando un poco su discurso en cuanto a medidas a tomar en materia legislativa laboral. Hemos pasado de derogar las dos reformas laborales, recuerdo, las del PP y las del PSOE, a derogar solo al PP, luego a derogar solo los aspectos más nocivos o lesivos de la reforma laboral. Y la propuesta de ley que nos traen hoy ya es de mínimos mínimos, como usted muy bien ha dicho, ¿no? El listón de exigencia está bajando de manera muy preocupante para los intereses de las clases trabajadoras. Porque lo digo con todo el respeto que tengo a su grupo y a su ministra. Si alguien se propone derogar, como ustedes dicen, y cito textualmente en su PNL, las reformas del Partido Popular para recuperar los derechos arrebatados a ellas, a la clase trabajadora, pero en cambio deja fuera, por ejemplo, el recorte en las indemnizaciones por despido. Está siendo, pienso que es un olvido importante, si es que es un olvido, ¿no? Esto no es una cuestión menor y deben explicar qué está pasando para que vayan bajando un poco este listón. Somos perfectamente conscientes que en un gobierno de coalición se tiene que realizar equilibrios complejos y creo que está aquí la explicación. Equilibrios muy complejos, solo hay que ver las enmiendas que les han traído a votación a su propuesta no de ley por parte del PSOE para ver por dónde van. Bueno, por donde siempre han ido, si no se los obliga a rectificar, como siempre, ¿no? Pero ustedes no pueden esperar que Esquerra Republicana compre el relato del PSOE cuando dice, por ejemplo, que el precio de los despidos, los salarios de tramitación y la autorización administrativa para los ERES y los ERTES, ahora más importante que nunca, no forman parte de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, ¿no? No, eso no va a pasar. Esquerra Republicana, y quiero que quede claro en este aviso que les hacemos en una propuesta de nueva ley, no asume ni una coma que no sea la de derogar la reforma laboral, que ha empobrecido la clase trabajadora, como estamos de acuerdo, durante la última década. No podemos admitir que este Gobierno se vaya sin haber derogado la reforma laboral completa, porque si esto pasa, significa que estaremos aplicando, si esto pasa, que no se deroga, estaremos aplicando las mismas recetas que aplicó Rajoy. Es decir, el dispositivo que hay en estos momentos, actualmente, ya un par de años después, sigue siendo el mismo. Las dos reformas laborales del PSOE y del PP, la reforma de pensiones, el artículo 135 de la Constitución, que permite el pago primero de la deuda antes de los servicios. Es decir, que vayamos por trabajo y empezamos a acelerar ya la maquinaria, porque si no, pues que si no vamos a decir que estamos haciendo lo mismo que hacíamos con Rajoy, porque de hecho no hace falta hacer reformas porque ya están hechas, las hizo ese Gobierno en su momento, ¿no? Ustedes mismos se han calificado como el Gobierno más progresista de la historia y, desgraciadamente, quizá lo sean. Pero porque si echamos un poco la vista atrás y miramos los consejos de ministros que les han precedido, vemos que no tienen mucha competencia por la izquierda, ¿no? Pues imagínense ustedes, ¿no? Si ustedes renuncian a devolver las indemnizaciones donde estaban cuando gobernaba Zapatero, tampoco pedimos nada excéntrico, ¿eh? ¿Quién lo iba a hacer? ¿A quién van a votar los trabajadores y trabajadoras de los diferentes pueblos del Estado donde solo ustedes llevan la bandera de la izquierda? Allí donde no hay alternativas electorales. Señorías de Unidas Podemos, confiamos mucho en ustedes porque son necesarios también para nuestra política. Y creo que si les pregunto si es justo que un despido improcedente se salde con 33 días de salario por año trabajado y sin salarios de tramitación, pues ustedes me van a decir que no es justo y que hay que recuperar esos salarios de tramitación, salvo que me digan lo contrario. Pero estoy convencido de que no. Y, por lo tanto, la pregunta definitiva sería, señorías de Unidas Podemos, ¿van a ser consecuentes con su discurso para que la clase trabajadora no siga sufriendo el dispositivo laboral del Partido Popular?
y del Partido Socialista entre el 2010 y 2013 creados, es decir, reforma laboral, reforma de pensiones, derogación del artículo 135 de la Constitución o derogación de la ley Mordaza, que se hizo para combatir la disidencia política y sindical, por lo cual tenemos más de 3.500 imputados por otras causas. Entramos en los meses de hechos y no de palabras y deseamos seriamente que unidos y unidas podamos de verdad hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario